Ok, Todo bien, profe, gracias. perfecto. Entonces, bueno, nada más para que un poquito tengan, a lo mejor les cuesta un poco de trabajo visualizarlo y les quiero mostrar cómo es que se observa más o menos una representación de la realidad de lo que ocurre o cómo se observa en el organismo. Este es un trabajo de un investigador, me parece ser que es estadounidense, Brian Kovilka, al cual le dieron el premio Nobel en el 2017, me parece, de medicina por sus estudios sobre receptores acoplados a proteínas G, específicamente por hacer la cristalografía, es decir, identificar cómo se observa una proteína en 3 dimensiones, en este caso, todo el receptor completo, y cómo se forman estos cambios conformacionales. ¿Qué es lo que podemos observar en esta primera imagen? En color azul tenemos la representación de la membrana plasmática. La membrana, como sabemos, es una bicapa lipídica, quiere decir que tiene eh, cabecitas polares, que son estas representadas de aquí, y tiene diferentes, le llaman colas de ácidos grasos. Estas colas de ácidos grasos son prácticamente lípidos, son compuestos hidrocarbonados de cadena lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si recuerdan un poquito sus clases de orgánica, sabrán que, por ejemplo, todo lo semejante es soluble en lo semejante. Entonces, el hecho de tener una barrera o algo que permita que delimite la entrada y la salida de las sustancias en la membrana plasmática es principalmente por estas características, porque tenemos una cabeza polar que bien podría atravesar ciertos compuestos polares, pero el hecho de tener estas ramificaciones o estas cadenitas no polares hace que dificulte la entrada de muchos compuestos. Prácticamente eso funciona como una barrera química como tal para delimitar lo que se encuentra en el interior de la célula y en el exterior. Después podemos observar aquí en verde una especie de serpentines. Esto, si están llevando ahorita bioquímica, se lo hará nombrar como una hélice alfa. Es decir, son series de aminoácidos, esta es una representación de diversos aminoácidos que tienden a formar estos serpentines, es decir, de acuerdo a su naturaleza se empiezan a torcer y empiezan a generar estas hélices. Esto se le denomina alfa hélice. Entonces, si logran contar o si se alcanza a observar, podemos determinar que tenemos las 7 alfa hélices que les mencionaba en un inicio. Obviamente, lo que normalmente se utiliza en los esquemas es un esquema de 2 dimensiones. Entonces, en los esquemas de 2 dimensiones, representamos cada una de estas hélices de forma separada. Es decir, las ponemos aquí de forma lineal solamente para contar que efectivamente son 7 alfa hélices. Pero la realidad es que forman prácticamente como si fuera un cilindro. Entonces, ese cilindro, ese receptor, es el que está embebido en la membrana plasmática. ¿Qué ocurre después? Lo que se observa es que esto de aquí es el receptor adrenérgico. En verde tenemos el receptor beta adrenérgico. Y en la parte de aquí abajo podemos observar primeramente en gris, podemos ver la subunidad alfa. Recuerden que les dije que los receptores acoplados a proteínas G, de hecho yo se los dibujé de esta forma, que teníamos una unidad alfa, una unidad beta y una unidad gamma. Y esto es de la proteína G. Entonces, todas las proteínas G siempre van a tener esta disposición, un dominio alfa, un dominio beta y un dominio gamma. Entonces, lo que se observa aquí es, por ejemplo, en gris tenemos el dominio alfa. Entonces, vemos más o menos que es un dominio mucho más grande. Tenemos en verde un poquito más claro, tenemos al dominio beta, que está representado aquí. Y finalmente, un dominio un poco más pequeño, que es la subunidad gamma, que se encuentra en color morado. Entonces, si se dan cuenta, es un poquito distinto la representación normalmente en tridimensional a como lo manejamos en 2 dimensiones. Aquí lo relevante es que, inclusive, por ejemplo, aquí les muestro en esta imagen de aquí,
que está en 2 dimensiones, les muestro cómo son los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2 y beta 1. Podemos observar que todos tienen sus 7 dominios transmembranales y que las diferencias radican en, específicamente, por ejemplo, en estas asas que se encuentran aquí al interior. Por ejemplo, el alfa 1 tiene un dominio, esta región intramembranal un poquito más larga con respecto, por ejemplo, al alfa 2. Pero, por ejemplo, el beta tiene un dominio extracelular un poquito más grande que sus compañeros alfa 1 y alfa 2. Pero la disposición de los dominios transmembranales es exactamente igual. Pregunta Carlos. Sí, las subunidades beta y gamma, cuando se disocian, pueden activar canales iónicos. Ahorita vamos a ir a esa parte. Ahorita específicamente es como que se den una idea de cómo está estructurado el sistema para que ya cuando les empiece a hablar de las subunidades entiendan exactamente a qué parte me refiero del esquema. Pero ahorita llegamos a esta parte de la funcionalidad. Entonces, lo que podemos observar es que todos los receptores siempre van a tener los receptores acoplados a proteínas G, siempre van a tener este dominio de estos 7 dominios transmembranales y que lo único que va a cambiar es ciertas modificaciones extra, pero siempre van a estar asociados. Y siempre van a tener una proteína G trimérica, es decir, este tipo, las subunidades que tenemos de alfa, beta y gamma, siempre van a ser estas tres. Y en esta imagen más pequeña, lo que estamos observando es cómo está el cambio conformacional. Es decir, cómo se están moviendo estas estructuras cuando se encuentra en presencia y en ausencia del sustrato. Entonces podemos ver que la disposición, por ejemplo, de la subunidad alfa cambia, es decir, la posición, la orientación como está alfa, cambia. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos un cambio conformacional, cuando no tenemos el sustrato que está aquí representado en B. Pregunta Emiliano. Sí, las subunidades alfa de las que están mencionadas aquí se liberan también dependiendo del primer mensajero o se libera toda la subunidad alfa en su totalidad. Se libera toda la subunidad. Ahorita vamos al mecanismo en específico. Ahorita vamos a resolver esta parte. ¿Tienen preguntas sobre la disposición, sobre la estructura como tal? Sí, más o menos. Profe, ¿podría Sí. repetir qué quiere decir mi compañero con las G alfa S RAS y el G alfa S AH, por favor? Sí, a esta parte ahorita no le hagan mucho caso, a esta región de RAS y de alfa H. Esto específicamente tiene que ver con la subunidad de este receptor. Aquí lo que, digamos, para simplificar, nosotros siempre la vamos a manejar como alfa. Esta como parte de alfa. Específicamente lo que quiere decir esto de RAS, quiere decir que es el dominio de unión a GTP. Es decir, cuando se encuentra este GTP unido, específicamente en esa región es donde se hace la unión de este nucleótido. De hecho, aquí está mencionado ya la versión hidrolizada, pero no quiero meterlos más ruido con esta parte. Ahorita solo enfóquense en que tenemos las tres subunidades, alfa, beta y gamma. Obviamente, ya conforme se ha ido incluyendo, se le han dado como estos características, pero ya es para identificar ciertas regiones de la subunidad alfa. Pero no se pongan, no presten demasiada atención en esta parte. Gracias, profe. Sí. Entonces, ya que tienen un poquito más claro como la forma realista, por así decirlo, vamos a hablar acerca de la forma simplificada, la forma que sería un poquito más sencilla para nosotros de visualizar, que es nuevamente teniendo nuestros 7 dominios. Y aquí la membrana.
¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar, a hacer la descripción de cómo actúa la proteína GS, que habíamos dicho que esta favorecía la estimulación. Nuevamente, en este receptor, no importa ahorita el nombre, va a tener nuevamente anclado su proteína alfa, su dominio beta y uno más pequeño que habíamos mencionado, que es gamma. Entonces tenemos estas tres subunidades. ¿Qué va a pasar? Cuando se une el primer mensajero, cuando este se une, digamos, interactúa aquí en el receptor, lo que va a pasar es que estas tres subunidades se van a separar. Entonces, por un lado vamos a tener a la subunidad alfa y por otro lado vamos a tener al complejo. Se le denomina complejo porque normalmente siempre las encontramos juntas. Al complejo beta-gamma. Entonces digamos que estas se encuentran separadas, se encuentran totalmente distintas. ¿Qué es lo que nos interesa de las proteínas GS? Que la subunidad alfa es la subunidad catalítica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la que va a generar la actividad. ¿Qué es lo que hace alfa? Una vez que alfa ya se encuentra solita, que ya no está unida al complejo beta-gamma, va a empezar a hacer la activación de su primera enzima, que es la adenilato ciclasa. Esta enzima, adenilato ciclasa, ya habíamos mencionado que se encarga de catalizar una reacción bastante importante. Esta reacción es utilizar una molécula de ATP. Esto recordamos que significa que es una reacción. Y esta, como su nombre lo dice, va a formar un ciclo. ¿A quién le va a formar el ciclo? Exactamente al ATP. Entonces, esto lo que va a hacer es formar a nuestro segundo mensajero, AMP cíclico, y su producto de degradación, que es el pirofosfato. Y ya habíamos mencionado que solamente son los dos fosfato que le sobran. Entonces, este de aquí es nuestro segundo mensajero. ¿Qué va a pasar ahora con este segundo mensajero? ¿Qué va a pasar con el AMP cíclico? Este también va a reaccionar con otra proteína. En este caso, la proteína a la que va a reaccionar va a ser a la proteína PK, que como habíamos mencionado en las primeras clases, se le denomina como la sinasa de proteínas A. Ahí está, creo que se ve mejor así. Ok, listo. Entonces, AMP cíclico va a activar a la sinasa de proteínas A. ¿Y qué va a hacer? Como habíamos mencionado, esta PK se encarga de fosforilar proteínas. Entonces, es lo que va a hacer. Puede fosforilar a canales de calcio o también puede fosforilar a otras proteínas. Entonces, en este caso,
si hace la fosforilación de canales de calcio, lo que va a favorecer es que este canal que se encuentra cerca de la célula va a estar fosforilado y lo va a activar. ¿Y qué va a pasar? Que finalmente vamos a incrementar el calcio intracelular. Vamos a separarlo. Ok. Y entonces, este calcio, también es nuestro segundo mensajero. Y ese es básicamente como el mecanismo por el cual va a activar las proteínas GS. Siempre va a ser esta misma cadena de activación de adenilato:ciclasa, liberación del AMP cíclico, activación de la PKA, la fosforilación de calcio, eso siempre va a ocurrir, y a lo mejor puede fosforilar a otras proteínas. Esto va a depender mucho de la proteína a la que se encuentre vecina. Pregunta Roberto si los receptores de calcio se encuentran en la membrana como el receptor. Se puede encontrar dentro de la membrana o se pueden encontrar en otros compartimentos. Estos los vamos a ir mencionando conforme vayamos viendo los diferentes sistemas. También Fernando pregunta si el primer mensajero es la adenilato:ciclasa y el segundo es el calcio. ¿Qué opina el resto de la clase? ¿Creen que la adenilato:ciclasa sea un primer mensajero? No, porque el primer No. mensajero es el que activa, bueno, el que llega al receptor. Creo que el primer mensajero sería la noradrenalina, ¿no? O alguna que esté acoplado al receptor. Ajá, exactamente. De hecho, en este ejemplo, yo nada más les puse primer mensajero, pero no les di ningún nombre. Entonces, si recuerdan, aquí tenemos que los primeros mensajeros van a ser noradrenalina, histamina, serotonina, cualquier tipo de neurotransmisor. Lo que ocurre es que este se va a unir a su receptor. En este caso estamos hablando de los receptores acoplados a proteínas G, que pueden ser cualquiera de estos, dependiendo del nombre del receptor. Estamos en esta parte de liberación del segundo mensajero y la amplificación de la señal. Recuerden que en este caso liberamos el AMP cíclico y activamos a las enzimas. ¿Cuál fue la enzima? La adenilato:ciclasa. ¿Qué otra proteína puede ocurrir? Puede pasar la activación de los canales de calcio. Entonces, técnicamente estamos hablando en el quinto paso, que es la parte de la amplificación de la señal. Sí, exactamente. El AMP cíclico del calcio son los segundos mensajeros. Siempre, de hecho, si pueden aprenderse estos cuatro. Hay como dos más que están relacionados, pero son prácticamente todos los segundos mensajeros que se encuentran en el organismo. De hecho, si quieren les doy la lista más o menos completa que revisaremos. Que además del AMP cíclico, tenemos GMP cíclico, óxido nítrico y prácticamente esos son los que veríamos más. Profe, Sí. una pregunta rápida. Cuando la subunidad alfa se desprende, ¿se pega a la adenilato:ciclasa, pero la fosforila o qué le hace en realidad? Técnicamente lo único que hace es que se une y genera un cambio conformacional. Gracias. Para que sean un segundo mensajero, los segundos mensajeros son aquellos que se van a producir a través de una activación de un receptor. Y también, sí, como mencionas, Marian, deben de amplificar la señal o deben de ser capaces de amplificar la señal. Entonces, técnicamente se les ha dado ya se les ha estandarizado que son estos 5 como los principales segundos mensajeros que existen dentro del organismo.
Hay como un par más, pero no los vamos a revisar en este curso. Pero técnicamente estos 6 son los segundos mensajeros que van a generar la activación de todas las proteínas en todo el organismo. Entonces, si se logran aprender a estos, ustedes ya saben prácticamente cuáles son los diferentes segundos mensajeros. Ok. Bueno, a mí como que me causa un poquito de, no sé, de confusión el hecho de que tanto el AMP cíclico y el calcio sean ambos Ujú, el segundo mensajero en este proceso. ujú. Entonces, es como que una vez que se libera el segundo mensajero, que sería el AMP cíclico, se da por hecho que el calcio también va como arraigado a eso. Sí, en este caso, en este tipo de señalización siempre va a ir ligado el calcio con el MP cíclico. Hay otras situaciones, hay otros mecanismos donde solamente se libera, por ejemplo, calcio y ese tiene activación sobre otro tipo de proteínas. Entonces, digamos que la atribución de cómo se le denomina a un segundo mensajero, creo que va más relacionado con que pueden favorecer la activación de otras proteínas, pero inclusive hay mecanismos donde el AMP cíclico tiene activación por sí sola. Entonces es un poquito variado, no hay así como que solamente haya un solo camino donde se libere siempre calcio y AMP cíclico, sino también hay casos donde sean individuales. Pero digamos, quédense con la idea de que los segundos mensajeros se encargan de amplificar la señal y de reaccionar con otras proteínas para poder continuar con el proceso de señalización. Ok, vale. Gracias. ¿Sí? ¿El primer mensajero de dónde viene? El primer mensajero viene de la liberación que puede ser de las neuronas o puede ser producto directamente del órgano. Vamos a llegar a esta parte de cómo va todo el proceso de síntesis. Pero, digamos, ahorita nada más lo interesante, ahorita lo que quiero que se enfoquen es específicamente en las proteínas G, cómo actúan. Ya iremos desglosando poco a poco de dónde viene cada uno de ellos y al final espero puedan como integrar todas estas pequeñas partes para que ya les quede un poquito más claro. Ok, Profe, entonces, ¿y el GTP dónde participaría en todo este proceso? ok, el GTP hay una enzima, también lo veremos más adelante. El GTP va a activar a una enzima que es muy parecida a esta, que se le denomina como guanilato ciclasa. Y la guanilato ciclasa va a catalizar el mismo proceso. Va a utilizar, en lugar de ATP, va a utilizar GTP y va a formar GMP cíclico. Este GTP normalmente es producido por el óxido nítrico. Pero igual es un mecanismo que veremos un poquito más adelante. Pero la producción de GMP cíclico es exactamente igual que el MP cíclico, solo cambia un poquito algunas proteínas. Pero en teoría actúan muy parecidos al MP cíclico. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que este primer mecanismo, sí les pediré así como que se lo supermemorizaran, de la activación de proteínas G, específicamente GS, porque son las que siempre vamos a estar revisando durante todo el curso. Entonces, si lo que estamos viendo, Profe, ¿sí? otra duda rápida. ¿Todas las GS llevan este mismo procedimiento? ¿Este mismo Sí, proceso? Sí. todas las proteínas GS llevan este mismo mecanismo. A lo mejor yo en algún caso muy particular les diré, miren, aquí la proteína específica para este mecanismo es tal, pero la activación de la separación de la subunidad alfa, que beta gamma se separe, que alfa activa dinilato ciclasa, incremento de MP cíclico, pKa, fosforilación de canales de calcio y liberación de calcio, siempre va a ser para todos los demás mecanismos. Lo que ustedes van a hacer nada más es memorizarse cómo se llama este receptor y cómo se llama el primer mensajero. Pero todo lo demás, si ustedes ya se memorizan esto, ya nada más es darle nombre a
el receptor y el primer mensajero. Y normalmente el primer mensajero lo sacan a través del receptor. Si yo les digo que es un receptor adrenérgico, ¿a qué les suena? Pues adrenalina. Si les digo que es histaminérgico, les suena histamina. Si les digo que es serotoninérgico, suena a serotonina, dopaminérgico, etc. Entonces casi siempre el receptor se llama igual que el primer mensajero. Perdón, profesor, entonces dijo que el AMP cíclico interactúa con la serin proteasa para fosforilar canales de calcio y para la liberación de calcio, ¿cierto? Sí, sí, exactamente así. Profe, ¿y siempre el PK va a abrir canales de calcio o puede tener otra acción? Siempre va a activar canales de calcio y en algunas ocasiones, como es una enzima que se encarga de fosforilar, por eso les puse aquí que puede fosforilar otras proteínas. Pero de forma generalizada siempre va a ser la fosforilación de canales de calcio y va a incrementar la concentración de calcio en la célula. Gracias. ¿Sí? Ahora, antes de pasar con el siguiente, ¿qué creen que haga o cuál creen que sea la función de este complejo? Beta gamma. Puede ser que cuando ya se haya llevado el efecto que se requería a cabo, pues ya se vuelve a unir con la subunidad alfa. Sí, exactamente. Beta gamma funciona como un complejo regulador. Ahora, yo les dije, les adelanté que esta es una, o sea, la S viene de la palabra en inglés de estimulación. Entonces, lo que estamos viendo, primeramente, es que estamos incrementando la concentración de calcio. En la clase pasada habíamos mencionado que el calcio era de los iones que favorecían la estimulación o la activación de otras proteínas o de otros, generaba despolarización en la célula. Entonces, si estamos liberando calcio, estamos generando un efecto de activación. Por eso es que se les denomina como receptores estimulantes. Y efectivamente, beta gamma funciona como una regulación. Normalmente el organismo no necesita estar activado todo el tiempo. Como les decía, tenemos procesos donde incrementamos alguna actividad, luego regresamos a la situación basal. Entonces, lo que hace el organismo es utilizar los mismos mecanismos para autorregularse. Entonces, cuando ya no necesita el organismo más calcio, dice, ya estoy con la concentración máxima de calcio, entonces lo que hace es que beta gamma se vuelve a unir para formar el complejo de alfa beta gamma y entonces esto ya no va a generar la actividad. Entonces ya paramos toda la activación de la adenilato ciclasa y la activación de la PKA para que prevenga la fosforilación. Entonces digamos que él solito se puede autorregular si no tenemos otro sistema que permita la inhibición. Profe, una pregunta. Entonces, en este caso, ¿cómo sabe el complejo beta gamma que Ajá. se debe controlar por la concentración del primer mensajero o de calcio? Por la concentración de ambos. Hay varios mecanismos, no solamente es uno. El primero puede ser, por ejemplo, el gradiente de AMP cíclico y ATP. A lo mejor se le acaba el ATP a la célula y ya no puede producir AMP cíclico. Entonces, ahí entra la regulación. Y la segunda es por el potencial eléctrico que genera el calcio. Recordemos, porque también está relacionado en esta parte. Llega a un punto donde el potencial de calcio ya llega a los 120 milivolts y ya no puede despolarizarse más. Entonces ahí es donde entra el mecanismo para autorregularse y para prevenir que siga activándose. Gracias, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a copiar esta. Ok. Bien, ahora vamos a hablar de otro mecanismo, aprovechando que ya tenemos todo este esquema.
vamos a hablar del segundo tipo de receptores, que son las proteínas acopladas GI, que nuevamente esto viene de la palabra en inglés, que es de inhibición. Entonces, como su nombre lo indica, lo que se va a encargar de generar la inhibición van a ser unas proteínas G de tipo inhibitorias. Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente tenemos nuestro receptor de 7 dominios transmembranales, se une el primer mensajero, y ahora, ¿qué va a ocurrir? En este caso, lo que va a pasar es que nuevamente se une y se separa. Por un lado tenemos a alfa, y por otro lado tenemos al complejo beta-gamma. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? En esta situación, lo que va a pasar es que quien va a ser la subunidad catalítica va a ser el complejo beta-gamma. ¿Qué va a hacer ahora el complejo beta-gamma? Lo que va a hacer el complejo beta-gamma va a ser inhibir a la enzima adenilatoxiclasa. También otro tip, cuando veamos una flecha con punta, quiere decir que va a activar. Y si yo les dibujo una flecha roma, es decir, que no tenga punto, va a significar que está inhibiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Volviendo al ejemplo. Lo que va a pasar con las Profe. proteínas GI, ¿iban a preguntar algo? Sí, ¿puede repetir eso de desde las flechas con punta? Es que, bueno, creo que se me fue el audio. Sí, en los esquemas, normalmente cuando, tanto en los libros como durante la clase, si yo les pongo una flecha con punta, significa que algo está activando. Si yo les pongo una flecha roma, es decir, que no tenga la puntita, quiere decir que está inhibiendo. Solamente es para esquematizar. Gracias. Sí. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos que el complejo beta-gamma, lo que se va a encargar ahora es de inhibir a la adenilatoxiclasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos inhibiendo esta enzima, ya no vamos a producir AMP cíclico, por lo tanto pK ya no se va a activar y por lo tanto ya no va a fosforilar los canales de calcio. ¿Qué va a pasar? Pues finalmente la concentración de calcio va a disminuir y por lo tanto no se va a favorecer el proceso de la despolarización. Entonces, si se dan cuenta, es el esquema bastante sencillo. Lo único que hace es que ahora lo que va a cambiar es quién va a ser quién va a regular la actividad. En este caso, va a ser el complejo beta-gamma. Entonces, nuevamente, lo único que estamos haciendo es previniendo que se incremente. Aquí nuevamente va a disminuir la concentración de AMP cíclico y evitar que toda la cadena ocurra. Profesor, ¿Sí? y bueno, ¿en qué casos se favorece que no se autorregule, como lo había explicado en la otra parte, que el complejo beta-gamma se una otra vez a la subunidad alfa y que ahora tenga que ser mediante este proceso? O sea, ¿por qué es que sucede? Ok. Imaginen que, por ejemplo, ustedes tienen que entregar, no sé, un trabajo final que es su calificación total. Y solamente ustedes confiarían que, por ejemplo, ustedes son 10 en un equipo y le confiarían la responsabilidad de entregárselo al profesor a una sola persona. ¿Qué tal si esa persona se enferma? ¿Qué tal si esa persona se le olvida? Y está en juego, digamos, el trabajo de todos ustedes. Lo que hace el organismo es exactamente tener varios filtros de seguridad si alguno de ellos falla. Entonces, si por ejemplo, si no tuviéramos estos filtros, nos enfermaríamos más seguido o tendríamos patologías, digamos, un poquito más severas. El organismo tiene diversos mecanismos de autorregulación. Entonces, siempre para el organismo es más fácil o siempre tiene más actividades inhibitorias que excitadoras. Es decir, siempre tiene como 2 o 3 mecanismos de regulación y todos están participando al mismo tiempo. ¿Cuáles son más efectivos? Por ejemplo, en este caso,
si hay una actividad, si tenemos algún mecanismo que directamente inhiba a la enzima adenilata ciclasa, va a ser el preferido. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, falla este mecanismo de las proteínas GI? Si en algún momento falla, es más fácil que el organismo tenga su mecanismo de rescate y le diga a la subunidad beta gamma de la proteína GS que entre en acción. Entonces, digamos que son los mecanismos como de rescate de uno de otro, pero siempre va a tener 2 o más mecanismos inhibitorios. Gracias. ¿Sí? Profe, pregunta rápida. ¿Sí? La subunidad beta gamma en el caso de la inhibitoria es la que inhibe la adenilato ciclasa. Sí, exactamente. Aquí digamos que en GI lo que va a pasar es que los mecanismos se invierten o los procesos se invierten. Alfa ahora va a ser la reguladora de beta gamma. Y beta gamma va a ser la que inhiba a la parte de la adenilato ciclasa. Aquí ya empieza a haber un poquito, lo que luego a veces les cuesta más trabajo es cuando empieza a hablar de activación e inhibición y de los mismos mecanismos. Por eso les decía que traten de hacer este tipo de diagramas para que si yo les digo que, por ejemplo, se está inhibiendo, ¿qué pasa si yo pongo un fármaco? Es más, si quieren hacemos el ejercicio de una vez. ¿Qué pasaría si en este caso yo les doy un antagonista de este receptor? Vamos a ponerle nombre. Este es un receptor alfa 2 adrenérgico. Entonces, los alfa 2 están acoplados a proteínas GI. ¿Qué pasaría si yo les doy un medicamento que sea antagonista receptor alfa 2? Sería para tratar hipertensión, ¿no? Antes de dar patologías, ¿qué esperan que ocurra? Que haya un efecto excitador. Que no suceda la cascada de Que sea acción un y que sea efecto activador. excitador. Excitatorio. Sí, es excitador. Sí, exactamente. Lo que va a ocurrir es que si damos un antagonista, no va a ocurrir este mecanismo. Entonces, vamos a estar favoreciendo la excitación. Entonces, aquí es donde ya entramos, por ejemplo, con el agonismo y el antagonismo farmacológico. El agonismo fisiológico lo que hace es que para neutralizar esto, simplemente utiliza su otro tipo de receptor. Tenemos al GS que activa, tenemos al GI que inhibe. El agonismo y antagonismo farmacológico es que yo doy una sustancia que ya está probada, que sabemos que puede regular de forma positiva o de forma negativa a los diferentes receptores. Y entonces ya tenemos un poquito más de herramientas dependiendo qué queramos hacer para el organismo. Dependiendo de qué tipo de receptor se encuentra en el tejido, de qué tipo de proteína GI, va a ser la actividad que nosotros veamos. Entonces tampoco se casen con que, por ejemplo, solamente son para hipertensión o que solamente pueden ser para generar, no sé, regulación de frecuencia cardíaca. Sino esto lo vamos a ir denominando de acuerdo a cómo estemos observando el sistema y dependiendo de qué órgano estemos hablando. Ahorita nada más quédense como con las generalidades del sistema. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Ok, profe, dos preguntas rápidas. Sí. La primera, en este caso el complejo beta gamma igual se une a la adenilato ciclasa y genera un cambio conformacional. Sí, solo que ahora ya no va, digamos que bloquea la zona donde se une el ATP. Entonces ok, el ATP ya no se puede acoplar bien y ya no puede llevarse a cabo la reacción para formar el AMP cíclico. ok, perfecto. Y otra pregunta, esto que libera, bueno, aparte de generar AMP cíclico, ¿qué es el PP? Ah, el pirofosfato. En la Ok. primera clase habíamos visto que el pirofosfato, creo que está acá. El pirofosfato es esta molécula de aquí. Ok, y se abrevia así, PP. Sí, o sea, solamente si vemos, por ejemplo, la reacción, vemos que aquí tenemos 3 fosfatos. El AMP cíclico solamente tiene 1, entonces, digamos, para mantener el equilibrio de la reacción, tenemos nuestro producto de degradación, que son los 2 fosfatos que faltaban. Ok, perfecto. Sí, gracias. ¿No? Profe, Sí. y en la GI
¿no se fosforilan los canales de calcio o se desfosforilan? No se fosforilan. Ok, gracias. Ujú. Digamos que como es una reacción en cadena, si no ocurre esto, no ocurre todo el proceso que sigue a continuación. Profesor, ¿la regulación fisiológica para la GI es cuando se le une la subunidad alfa o esta no se puede unir? Sí, la subunidad alfa es la que, digamos, en este caso ahora secuestra el complejo beta gamma y nuevamente previene que continúe haciendo su acción. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Los demás? Sí, profe. Sí, Perfecto. gracias. Bien, y la última proteína G que vamos a mencionar va a ser la proteína GQ. Bueno, bien, nuevamente, el receptor es un receptor de citoaminas transmembranales y la proteína GQ también tiene sus subunidades alfa, beta y gamma. Nuevamente, el primer mensajero se une al receptor y existe este cambio conformacional que es muy parecido al GS. Tenemos a la subunidad alfa y tenemos al complejo beta gamma. Entonces, esto se mantiene igual. ¿Qué va a cambiar? Que ahora la subunidad alfa de la proteína GQ tiene una proteína distinta a la que se va a unir. En este caso, se va a unir a la enzima fosfolipasa C. Como su nombre lo indica, la terminación asa significa que es una enzima que va a hidrolizar algo. ¿Qué es lo que va a hidrolizar? Fosfolípidos. Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que hace? Genera o cataliza una reacción que es a través de una molécula que se llama PIP2, cuyo nombre es fosfatidil inositol bifosfato. ¿Qué quiere decir? Entonces, este fosfatidil inositol lo que hace es que es una molécula relativamente grande y al ser hidrolizada por la fosfolipasa C, va a liberar a dos segundos mensajeros. El primero va a ser el IP3, que es el inositol trifosfato. Y el segundo va a ser el diacilglicerol. Dejen ver si tengo la estructura. A lo mejor se les facilita más así.
Ok. Ah, esta molécula, bueno, esta es la estructura del fosfatidilinositol bifosfato. En azul, lo que tenemos es, en azul tenemos al diacilglicerol, es la estructura del diacilglicerol. Y en rojo con negro tenemos al inositol trifosfato. No sé si alcancen a ver mi cursor, pero específicamente en este enlace donde está el fosfato y el carbono, no sé si alcancen a ver aquí, aquí es donde se va a hacer la hidrólisis. Lo único que hace esa enzima es cortar ese enlace y entonces libera por un lado el inositol trifosfato y deja anclado el diacilglicerol. Entonces técnicamente lo único que hace es corta esto y tenemos ya los 2 segundos mensajeros. ¿Cómo dijo que se llamaba la molécula, profe? Fosfatidilinositol bifosfato, que es la que tenemos, lo anoté aquí. Fosfatidilinositol bifosfato, es prácticamente también lo representan como PIP2. Entonces la fosfolipasa solamente corta el enlace que une al inositol trifosfato y al diacilglicerol. Entonces estos dos son nuestros segundos mensajeros. ¿Qué va a hacer, por un lado, IP3? El inositol lo que va a hacer es activar canales de calcio también. Entonces incrementa la concentración de calcio intracelular. Y tenemos un efecto de despolarización y por lo tanto tenemos un efecto de activación. ¿Qué hace por otro lado el diacilglicerol? El diacilglicerol lo que hace es que se va a unir a otra proteína que es la PKB, que también su nombre es sinasa de proteínas, pero en este caso es B. ¿Qué va a hacer la PKB? Esta solamente va a encargarse de fosforilar a otras proteínas. Inclusive también diacilglicerol puede activar a PKC, que es la sinasa de proteínas, pero este es su nombre C, y también su función va a ser fosforilar a otras proteínas. Entonces, el nombre de las proteínas ya lo veremos específicamente cuando lleguemos a cada caso, pero de forma general tenemos los dos mecanismos antes mencionados. Tenemos liberación de calcio y fosforilación de proteínas. Entonces, las proteínas o la señalización a través de proteínas GQ es una funcionalidad activadora. Entonces, como podemos ver, tenemos tanto GS como GQ son proteínas G activadoras y solamente GI es una proteína inhibidora. ¿Sí más o menos les quedó claro esta parte? Y aquí beta gamma vuelve a ser la subunidad reguladora. Exactamente. Alfa sigue siendo la activadora, beta gamma sigue siendo la reguladora. Y perdón. ¿Podría repetir lo mismo de cuál era activadora y cuál ¿Inhibidora? Sí. Aquí como podemos ver, inclusive estamos liberando, bueno, para que les sea un poquito más lógico, si estamos viendo que está liberando calcio, ya habíamos mencionado que calcio es un segundo mensajero activador. Y el hecho de que esté fosforilando otras proteínas también va a ser activador. Por lo tanto, ¿quiénes hacen lo mismo? Tanto GQ como GS se encargan de incrementar la concentración de calcio. ¿Qué hace GI? Inhibe la concentración de calcio y previene la fosforilación de proteínas. Entonces solamente GI va a ser las inhibidoras. Gracias. Sí, Lisbeth. Los 2 segundos mensajeros se liberan al mismo tiempo y cada quien hace su amplificación de la señal por su cuenta. ¿Podría volver a repetir lo del diacilglicerol, profe? Sí. Diacilglicerol lo que hace es que
puede tener dos enzimas a las que pueda regular, tanto PKB como PKC. Son de la misma familia que ya hemos visto de PK, son sinasas de proteínas, solamente cambia el nombre. Y las proteínas a las que va a fosforilar. Pero como son iguales, lo que hacen es generar este proceso de fosforilación hacia otras proteínas y amplificar la señal. Digamos, esto queda un poquito generalizado, pero ya que veamos, digamos, cada caso en particular, les empezaremos a dar nombre a qué proteínas van a fosforilar y qué efecto van a generar. Ahorita digamos que es como el esquema general. Profe, entonces IP3 y DAG se van a producir en la misma proporción porque vienen de la ruptura de PIP. Sí, exactamente. O sea, Ok. la estequiometría sería una molécula de PIP2 y se libera una de inositol trifosfato y una de diacilglicerol. Gracias. Sí. Profe, ¿y para cualquier tipo de mensajero ocurre esto en las proteínas GQ? Sí, para cualquier de primer mensajero, si su receptor está acoplado a proteína GQ, va a ocurrir exactamente lo mismo. Ok, gracias. Sí, Profe, una pregunta. ¿Cómo sí. es que el inositol trifosfato activa los canales de calcio? Lo que hacen los canales de calcio que sean sensibles a inositol es que tienen un sitio donde permite la modulación de la apertura del canal. El canal, no sé si tengo una esquemita. No, creo que no. Digamos que el canal se encuentra de esta forma. Habíamos mencionado que se encuentra, si se encuentra cerrado, normalmente lo que se hace es que un dominio como que se atraviesa y impide, digamos, que el flujo de iones pase. Lo que hacen estos canales es que son como sensibles, entonces tienen un dominio. De inositol trifosfato, cuando este segundo mensajero se une, lo que hace es que favorece un cambio conformacional que permite la alineación de los dos del poro del canal. Entonces ahora sí, ya puede atravesar el flujo de los iones. Ah, ok. Ujú. Vale, gracias. Sí, es una modificación, digamos, estructural, no es por voltaje como le hacen otros iones, pero eso lo veremos igual más adelante. Ok, va. Gracias. Ok. Algo que se me olvidó mencionarles aquí de la proteína GI, además de este mecanismo, lo que ocurre es que también beta gamma, en algunas ocasiones, que también al mismo tiempo beta gamma puede favorecer la apertura de canales de potasio. Entonces ya habíamos visto que el potasio es uno de los iones que favorecen la hiperpolarización. Entonces, por un lado, tenemos que inhibe la producción del AMP cíclico y previene el incremento de concentración de calcio. Y por otro lado, va a favorecer la apertura de los canales de potasio. Por lo tanto, vamos a tener un mecanismo de hiperpolarización constante. Entonces, por eso es que digamos que en ocasiones tenemos este mecanismo doble. Sí. ¿Puedes repetir? No te escuché, Fernando. Si en esos casos donde la subunidad beta gamma la subunidad alfa Uy, se sigue cortando. Si quieres, si puedes escribirlo.
Ok. ¿Alguna otra pregunta en lo que Fernando termina de escribir? Yo, profe, Sí. en el mecanismo de los GQ, ¿el calcio también se puede contar como segundo mensajero, como fue en el caso de las GS, o solamente se toma como segundo mensajero al inositol y al diacilglicerol? No, también se considera como segundo mensajero. Gracias. Sí. Sí, de hecho es el único ion que puede tener la actividad dual como un agente despolarizador y como un segundo mensajero. Esto tiene que ver porque el calcio puede regular a otras proteínas. De hecho, hay proteínas que son sensibles a la concentración de calcio para poder generar interacciones y cambios conformacionales. Por eso es que se le denomina solamente al calcio como un segundo mensajero. Ok. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, sí, se han visto los dos casos donde tanto beta gamma se encarga de la inhibición de adenilato ciclasa y también se ha descrito que alfa también favorece la apertura de los canales de potasio. Entonces, digamos que en ocasiones puede ser por beta gamma y en otras ocasiones puede ser por alfa, quien sea la reguladora de la apertura de canales de potasio, perdón. Ok, pero en este caso, quien tiene la actividad catalítica de los GI siempre va a ser beta gamma. Quédense con eso. Ok, más preguntas de esto. Esto es así, bueno, aquí sí aprovechen con todas sus dudas, porque como les digo, todos los demás mecanismos que veamos, ya será, a lo mejor les menciono, miren, este receptor está acoplado a proteínas GS, entonces ustedes ya pueden identificar exactamente cuáles son los mecanismos que están pasando. Ya digamos que iría un poquito más rápido, pero ahorita estoy intentando hacer como más pausado para que más o menos les quede claro y que resuelvan todas sus dudas. Profesor, una pregunta, perdón. Sí. Aparte del GI, entonces, ¿la subunidad alfa también favorece la apertura de los canales de potasio? Sí, Ah, sí. vale, gracias. Sí, apoya también la subunidad alfa en la apertura de canales de potasio, pero quédense que con GI la unidad catalítica va a ser beta gamma. En todas las demás, en GQ y GS, quien es la unidad catalítica va a ser alfa. A ver, deja, reviso tú. Sí, o sea, en un principio pensaban que alfa era la que tenía la actividad en los receptores GI, pero poco a poco se fue dando cuenta que beta gamma es quien tiene mayor participación. Deja ver si ya lo corrigió el Goodman o lo maneja igual. Ok, a ver. Sí, bueno, Goodman todavía mantiene la información de que alfa, en este esquema que está aquí. Aquí. Aquí les menciona que la subunidad alfa es la que inhibe a la subunidad GI. Y en el caso de GS es la que activa la subunidad alfa. Y que solamente beta gamma es la que se encarga de la regulación de los canales. Aquí debe de ser en GI, supongo, en esta parte. Entonces,
Pues bueno, para no entrar en conflicto, vamos a seguir el esquema del Goodman. Aunque como les digo, ya hay información de ambos lados, pero bueno, para estandarizar, que no haya problemas. Vamos a dejarlo. Digo, disculpen aquí, pero bueno. Vamos a trabajar con esta información. Con que alfa es la que inhibe la adenilato ciclasa y con que beta gamma es la que favorece la apertura de canales de potasio. Digo, disculpen que los haya confundido, pero bueno, sí. Los libros lo siguen manejando así. Vamos a dejarlo así para homogeneizar el conocimiento. Pero la funcionalidad que les había mencionado de que alfa sigue siendo reguladora y que beta gamma sigue siendo reguladora es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que en algunos mencionan que alfa es la que regula y en otros casos mencionan que beta gamma. Ok. Bien. Si no hay más preguntas de esto, continuamos con el siguiente grupo de receptores o el siguiente tipo de activación. Profe, perdón, solo para corroborar, ¿ese cambio que hizo fue para los receptores acoplados a proteína GI? GI nada más. Todo lo demás se mantiene igual. Vale, gracias. Sí. Profesor, Sí. en ese de GI a ser la que tiene la actividad catalítica. Ujú. Sí, quien tiene la actividad catalítica para inhibir a adenilato ciclasa, vamos a dejarlo, vamos a estandarizarlo con que es la subunidad alfa y que la subunidad beta gamma es la que se encarga de la apertura de canales de potasio. Ok, gracias. Sí. Ok. El siguiente grupo de receptores son los receptores nucleares. Como su nombre lo indica, son receptores que se van a acoplar directamente, van a tener su actividad en el núcleo. Entonces, la característica principal de estos receptores, como ustedes podrán inferir, es que si estamos hablando del núcleo, vamos a estar hablando específicamente de modificaciones a nivel de DNA y del RNA. ¿Esto qué problemas o qué consecuencias puede traer? Bueno, recordemos que existe lo que le denominan como el dogma de la biología molecular, que ya no es tan dogma, que tenemos DNA, RNA y finalmente proteínas. Y de estas proteínas, bueno, pues ya sabemos que también podemos, si lo acoplamos con lo anterior, tenemos nuevamente la amplificación de la señal. Y finalmente el efecto. ¿Ok? Entonces, lo que hacen los receptores nucleares es que una molécula que puede ser una hormona o que puede ser algún compuesto extremadamente lipofílico, va a unirse directamente al receptor que se encuentra tenemos aquí al núcleo, tenemos a la célula en el citosol, llega nuestra pequeña molécula, nuestro fármaco o la hormona, entra, se une al receptor, a su receptor nuclear. Directamente se une, se forma un complejo dimérico, es decir, se forma esta unión específica. Y ya cuando está el fármaco en forma de dímero, entonces ya puede permear directamente hacia el núcleo.
y hacer su modificación directamente sobre el DNA y hacer la alteración sobre, bueno, la amplificación o la inhibición de la expresión de genes, y que esto va a llevar a un incremento, a una disminución en la cantidad de proteínas producidas y por lo tanto va a favorecer o inhibir la síntesis de proteínas y por lo tanto va a ser el efecto. ¿Qué consecuencias le ven a tener modificaciones sobre receptores nucleares? Hace un momento que estábamos hablando con los receptores acoplados a proteínas G, los teníamos, estábamos hablando que estamos trabajando aquí con los GPCR. Si yo les digo que ahora con los receptores nucleares vamos a trabajar a este nivel, ¿cuál creen que va a ser uno de los principales problemas que tengamos con este tipo de receptores? ¿Que se generan mutaciones? No sé. ¿De qué, perdón? ¿Puedes repetir, Lisbeth, por favor? Es que estaba analizando mi respuesta. Ajá. Es que no sé si, bueno, de los problemas que tengan es que existan mutaciones. ¿Pueden existir mutaciones? ¿Creen que solamente se active un solo tipo de proteína o que al hacer una modificación se active una o más proteínas? Que se activen más. Se activen más proteínas. Profe, dice que los receptores nucleares pueden ser excitatorios o inhibitorios, ¿verdad? Sí. Ok, eso. Sí, es decir, se puede favorecer la síntesis de nuevas proteínas o también se puede parar el proceso de síntesis de proteínas. Existen ambos casos. Tenemos un efecto a más proteínas y cada una de estas proteínas pues tiene su sistema de amplificación y sus efectos particulares. En este caso, si teníamos un receptor, ya sabemos más o menos una línea que tenemos nuestro segundo mensajero. Y finalmente, pues el efecto, casi vamos a mencionarlo como selectivo. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, en este caso, con los receptores nucleares, el problema va a ser que tengamos, que a la hora de haber esta amplificación, tengamos a la proteína 1, pero que también pueda activar o pueda favorecer la síntesis de otra proteína, proteína 2. Entonces, cada uno de ellos va a tener su vía de amplificación. Entonces, así como vamos a tener un efecto selectivo, también vamos a tener otros efectos por una amplificación de mayor cantidad de proteínas. Y entonces, eso es uno de los principales problemas que tienen los tratamientos con hormonas, que como estamos haciendo activación de uno o más receptores, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una mayor cantidad de efectos colaterales. Y como este efecto tarda mucho, pues el tiempo de amplificación, esto va a ser un poco más lento. Entonces toma su tiempo en generar sus efectos. De hecho, bueno, creo que en la primera clase me preguntaban cuál era el tiempo de duración de los diferentes efectos que habíamos mencionado. Entonces, para más o menos simplificar eso, primero habíamos mencionado los canales iónicos. Los canales iónicos estamos hablando de una comunicación por electricidad. ¿Cuándo creen que se observa el efecto? ¿Creen que sea muy rápido o creen que sea muy lento si es una conducción por electricidad? Muy rápido. Muy rápido. Rápido. Muy rápido. Específicamente estamos hablando del orden de milisegundos. Las proteínas G van a tener un orden de actividad de
segundos a minutos. Y los receptores nucleares van a ser de horas a días. Entonces, por ejemplo, en cuestión de la elección del tratamiento, dependiendo de la condición que se necesite, va a ser el tipo de señalización que se prefiera. Por ejemplo, si tenemos una persona con un paro cardíaco, no le vamos a dar un tratamiento que tenga actividad por receptores nucleares, porque cuando ya empiece a hacer el efecto, pues el paciente ya va a tener una falta de oxígeno y ya va a estar muerto. Entonces, normalmente lo que se hace, por ejemplo, cuando se quieren efectos rápidos, es utilizar fármacos que tengan actividad sobre las proteínas G o sobre canales iónicos. Por ejemplo, muchos de los anestésicos actúan sobre canales iónicos, entonces el efecto se va a ver de forma inmediata. Mientras que, por ejemplo, si esto ocurre más, por ejemplo, en las chicas, aquellas que hayan utilizado, por ejemplo, tratamientos hormonales, ya sea para prevención del embarazo o para alguna regulación inclusive de su ciclo menstrual, sabrán que los tratamientos duran aproximadamente entre 14 y 30 a 25 días. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que ver, se tiene que llegar el fármaco, tiene que unirse, tiene que favorecer la expresión de genes. De ahí se tiene que hacer la codificación de proteínas y una vez que ya las proteínas estén colocadas, entonces es cuando ya se va a observar el efecto. Y nuevamente aquellos que hayan tenido, por ejemplo, tratamientos hormonales, les habrán dicho que una vez que tengan un efecto, tienen que tener un cierto tiempo que lo vayan disminuyendo su concentración. Nuevamente, esto es para ir regulando el ciclo que se está generando. No sé si tengan ahí una pregunta. Yo, profe, en el caso de los receptores nucleares no hay ningún tipo como de regulador. Sí, de hecho existen varios genes que están autorregulándose, pero el tipo de señalización ya es un poquito más complicada. De hecho, hasta la fecha no se conoce exactamente cuáles son todos los genes que se están activando, ni cuáles son todos los genes que están participando. Entonces, eso también dificulta mucho como elegir un tratamiento para saber la especificidad. Si ustedes, por ejemplo, nuevamente ven el tratamiento, por ejemplo, de prednisolona y ven las reacciones adversas que puede generar este fármaco, se darán cuenta que son una gran cantidad de efectos adversos y a diferentes sistemas. Puede ser a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel hormonal, a nivel, inclusive a nivel hepático. Entonces, esto se debe a que la amplificación es muy grande. Entonces, se está extendiendo tanto que es tanto muy difícil controlar los efectos que van a generar la terapia, pero también los efectos adversos o los que no queramos que aparezcan. Entonces, eso los dificulta un poquito y por eso los tratamientos son limitados. Prácticamente son específicamente antiinflamatorios, los fármacos que actúan sobre receptores nucleares o fármacos que regulan problemas a nivel genital, ya sea tratamientos hormonales per se, tanto para hombres como para mujeres. Gracias, profe. Sí. Venenos. Lo vamos a ver cuando lleguemos a los receptores colinérgicos. Veremos exactamente cuáles son algún tipo de venenos. También, eso, sí llegaremos a esa parte. Ok, pues ya faltan 5. Mande. ¿Los fármacos para el cáncer? Los fármacos para el cáncer, normalmente algunos están actuando a nivel nuclear. Se está utilizando ahorita más fármacos que actúen, que son los que nos preguntaba Fernando, que son los receptores de tirosina sinasa. Se está buscando que sean activos sobre esta parte. Los tratamientos que existen hoy en día para el cáncer se enfocan principalmente en la velocidad de reproducción de la célula. Es decir, si por ejemplo ya se sabe que una célula se replica, una célula normal, supongamos, se replica cada hora, hay un proceso de mitosis, y una célula cancerosa tiene un proceso de mitosis cada 15 minutos, podemos, al dar un tratamiento, vamos a matar ambas células, tanto las normales como las cancerosas, pero la proporción va a ser aproximadamente 4:1,
porque pues la célula cancerosa se replica más rápido. Pero nuevamente en cuestión de cáncer todavía tenemos ahí un poquito de problemas para saber cuáles son los tratamientos ideales. Ok, de los receptores nucleares posiblemente veamos muy pocos, entonces no se preocupen tanto por si se los dejo así como muy general. Solamente es para que sepan que no son tan específicos, que tenemos una mayor cantidad de expresión de proteínas y por lo tanto la amplificación de la señal es un poquito descontrolada. No es tan sencillo o no conocemos tanto como en el caso de los receptores acoplados a proteínas G o de los canales iónicos que son los más estudiados hasta el momento. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Les voy a dejar su primera tarea. Se las voy a subir al Classroom. Les voy a pedir, les voy a subir el texto como tal, pero la tarea va a ser que me den 3 ejemplos llenando este esquema. Es decir, les voy a pedir, por ejemplo, que me digan cuál va a ser el primer mensajero, a qué receptor se va a unir, cuáles son los segundos mensajeros que van a liberar, qué enzimas o proteínas van a activar y finalmente cuál va a ser el efecto. Les voy a pedir 4 fármacos que tengan diferentes tipos de señalizaciones y que vayan familiarizándose con el nombre del fármaco, el nombre del receptor, los segundos mensajeros que van a liberar y finalmente el efecto que vamos a esperar. Entonces, les dejo las indicaciones en el Classroom como en unos 10 minutos y les pongo ahí la indicación de fecha de entrega y todo eso. Ok. Si no tienen más preguntas, finalizamos la sesión de hoy y nos veríamos el jueves. Como quieran, a mano o a computadora. Ok. Muchas gracias, profe. Por nada. Gracias. Cuídense, que tengan buen día. Gracias, profe. Gracias. Igual, Gracias, profe, buen esta día. sesión se la subo a YouTube. Creo que ya, no sé si pudieran acceder. De todos modos, se Sí. la subo. Sí, se puede. Gracias. Gracias por Por nada. Gracias. Buen día.